Hoy os voy a enseñar cómo podéis sembrar un cultivo súper conocido, pero a la vez muy desconocido en el formato que os voy a presentar, que es el brote de maíz. Una forma súper chula para utilizar en vuestras ensaladas. Y además, si os quedáis hasta el final del vídeo, os voy a explicar cómo podéis convertirlo también y tenerlo en este color amarillo de aquí. Os lo cuento en Agricultura Urbana. Mucha gente conoce el maíz o cultiva el maíz pues por su utilidad como forraje, pues por su utilidad como para hacer harinas, su utilidad incluso para palomitas, pero muy poca gente conoce que también se puede cultivar en formato de brote, pues para cosas como por ejemplo eso, de ensaladas, platos vegetales, y que tiene un sabor además súper curioso, porque es un sabor súper dulce. Hoy os voy a enseñar cómo podéis hacerlo y ya veréis que es muy sencillo. Lo que vamos a necesitar, y es importante, es que la semilla, el tipo de semilla de maíz que vamos a necesitar, o el que mejor funciona, también se puede hacer con otros tipos de variedades, pero la que mejor funciona es esta, que es la típica de palomita de maíz, o sea, las que se utiliza para hacer palomitas de maíz. No cojáis las de la propia bolsa de palomitas de maíz, porque esas ya están tostadas y esas no funcionan. Tenéis que buscar la variedad con la que se producen las palomitas de maíz, ¿vale? Que normalmente si ponéis pues palomitas o brotes de maíz para semillas de brotes de maíz, os van a aparecer y no vais a tener ningún tipo de problema, o incluso en vuestro vivero seguramente, si preguntáis por ellas, las encontraréis. La forma de sembrarlas, muy sencillo. Como siempre, necesitamos una base de fibra de coco y necesitamos pues unas cuantas semillas que puedan cubrir la superficie del recipiente que estemos utilizando. En este caso pues es nuestra típica bandeja y nuestro típico formato de siempre. Cogemos las semillas y las vamos esparciendo de manera homogénea sobre la fibra de coco. Esto, que sepáis que también se podría hacer sin fibra de coco, sin fibra de coco, no, eso no, luego después, vamos esparciendo, es otra cosa, así, intentando rellenar la mayor cantidad de huecos posible, ya para las que quedan, vamos a utilizarlas todas, y ahora, quitando todos los acúmulos que haya de ellas, que estén solapadas unas encima de otras, así. Las dejamos. Debería de quedar algo parecido a esto, o sea, de esta forma, así que sean pues una sola capa y lo más distribuidas posibles dentro de lo que cabe. Tampoco os preocupéis si algunas os quedan pegando unas con otras, porque no pasa absolutamente nada, solamente que en algunos casos pues puede llegar a pudrirse, pero no tiene por qué pasar. Ahora, podéis hacer dos cosas: o no poner sustrato, o sea, directamente regar así las plantas, las semillas por encima y ponerlas a germinar, como os voy a explicar ahora a continuación, o si queréis poner sustrato. Yo recomiendo que pongáis sustrato, porque sí que es verdad que la germinación que se obtiene sin ponérselo es bastante menor de la que se obtiene poniéndole sustrato. Hemos hecho la prueba y es así. Bueno, una vez que tenemos ya nuestras semillas cubiertas con la fibra de coco, o no, eso ya a gusto de cada uno, como queráis, cogemos agua en un pulverizador. A mí me parece que para cultivar brotes es la forma más sencilla de regar. Si tenéis un pulverizador de estos, pues bien. Mucho mejor si son los típicos pues para meter químicos, estos que son como que puedes bombear y echar, es mucho más cómodo para meter agua dentro, Y si no, pues si tenéis ya una manguera que tenga pues este modo bruma, ya espectacular. Pero bueno, si no, el pulverizador de toda la vida. Pulverizamos bien sobre nuestra maceta para regar nuestras semillas. Aquí, en verdad, con ganas, como siempre os digo, regar hasta que veáis que está bien empapado el sustrato, pero sin que llegue a atravesar el agua a la bandeja. Bueno, una cosa que nos dije, pero que como todas, como siempre, esta bandeja tiene unos agujeros debajo para drenar, porque si no se nos pueden pudrir las raíces de nuestras semillas de maíz. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser, cogemos otra bandeja, otro tupper, lo que tengáis del mismo tamaño. Puede tener o no tener agujeros, en este caso la mía no tiene. Se lo ponemos encima a nuestra maceta con el sustrato y las semillas, y después un peso, ¿vale? En este caso pues el peso debe de ser de aproximadamente como medio kilo o una cosa así. No os paséis de peso, es mejor que os quedéis más bien cortos a que os paséis, porque si no, sí que es verdad que en general favorece muchas veces el crecimiento de las raíces y de la planta, pero si os pasáis podéis acabar matándola y que se os acabe pudriendo toda la siembra. Entonces, cuando lo tengamos, lo ponemos encima y nos debería de quedar una cosa así. Ahora, al cabo de pues
pues aproximadamente entre 4 o 6 días deberían empezaros a germinar los maíces y quedaros una cosa parecida a esta. Algo así. En este momento es cuando tenemos que pasarlas directamente a un sitio donde tengan luz. Puede ser luz artificial, puede ser una luz LED, un fluorescente, lo que queráis. Puede ser luz natural, al lado de una ventana, o puede ser directamente a la luz fuera sin ningún tipo de problema. Al ponerlo a la luz, lo que vamos a hacer va a ser que el maíz desarrolle la clorofila y se vuelva verde, como ya habéis visto antes. Y ahora bien, el truco. En el caso en el que queráis que los maíces os queden amarillos, como os enseñé al principio del vídeo, lo que tenéis que hacer es coger la maceta y ponerla en oscuridad absoluta, taparla. Y entonces, al cabo después de haberlas puesto en oscuridad, pues en 5 o 6 días más aproximadamente, un poco ya en el formato en el que tamaño que queráis, vais a tener algo parecido a esto. Ya os van a haber crecido los maíces en oscuridad y no habrá desarrollado la clorofila, y en ese caso pues habrá crecido de color amarillo, como podéis ver aquí. Y bueno, pues de esta manera tan sencilla y en poco más de 10 días tenéis vuestros brotes de maíz para poder utilizar en vuestras ensaladas y darle un toque dulce a vuestros platos de una manera muy sorprendente. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que podáis poner esto en práctica y nos vemos en el próximo de Agricultura Urbana.